Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3. Ser apuñalado en la pierna era exactamente el incentivo que Izuku necesitaba para comenzar a investigar para conseguir una armadura. Idealmente, simplemente lo compraría, pero estaba medio flacucho, todavía estaba creciendo, con suerte, y no tenía un contacto en el circuito de contrabando clandestino hasta que Kiki estaba de vuelta en la ciudad. Entonces, eso lo dejó improvisando algo por sí mismo o pidiendo partes de internet y teniendo que actualizar su equipo de protección a medida que crecía. Izuku necesitó 3 horas de navegación en sitios web de ropa para motociclistas para encontrar el equilibrio adecuado entre armadura y flexibilidad para darse cuenta de que estaba eligiendo su disfraz de justiciero. Lo que había hecho el otro día con Shinzo estaba bien, técnicamente no era vigilantismo, pero todos los demás iban a identificarlo como vigilantismo. Era una especie de un justiciero. Ese hecho lo dejó sin aliento por un minuto. Casi por voluntad propia, los dedos de Izuku se movieron para abrir una búsqueda en la web sobre vigilantes japoneses. Pop Step, Crawler, Stendhal y Knuckleduster fueron los resultados más recientes. Izuku pasó horas revisando la información que pudo encontrar sobre ellos, tomando notas sobre los trucos y el equipo que habían usado. Aprender parkour y adquirir algún tipo de equipo para escalar rápidamente se encerró en un círculo y se subrayó en la parte superior de su lista. Los cuchillos también tenían mucha utilidad, desde cortar tiras de tela para hacer vendajes, hasta liberar a los rehenes o a sí mismos si estaban atrapados, asustar, o lastimar, pero él realmente no quería, a los agresores, potencialmente abrir una herida para que Kiki usara rápidamente su sangre como lo hicieron en esa pelea. Rehuyó ese último pensamiento después de un momento. Kiki no quería que muriera. Con una inquietud persistente, Izuku cambió su enfoque de esa línea de pensamiento a su frustración porque no había más información disponible sobre los vigilantes de Naruata. La cobertura de los medios de todo lo que sucedió en esa ciudad fue irregular, a veces sin mencionar a los vigilantes en absoluto cuando otro artículo que cubría el mismo evento mencionó que estaban involucrados pero dio pocos detalles. Lo único en lo que todos los medios parecían estar de acuerdo era en que todos los vigilantes parecían desaparecer hace 1 o 2 años. Izuku frunció el ceño con decepción y siguió investigando, esta vez en la organización de villanos relacionada con esos eventos. No planeaba investigarlos, pero luego leyó exactamente lo que eran los villanos instantáneos. Personas que sin darse cuenta se dosificaron con Trigger. 1 hora de búsqueda, aprendiendo sobre villanos autodestructivos crecidos en probetas, villanos del siguiente nivel y el incidente Ski Egg, dejó a Izuku con más preguntas que respuestas y una creciente inquietud. La fábrica de villanos había sido completamente desmantelada hace años. Entonces, ¿de dónde vino el gatillo en la fiesta del amigo de Kiki? Solo se preocupó más cuando revisó otros casos recientes de Trigger. Eran irregulares, ocurriendo en grupos de menos de 10, luego nada durante varios meses antes del siguiente grupo en una prefectura completamente diferente, a veces saltando islas. La mayoría de los comunicados de prensa sobre los casos explicaron el Trigger como pequeños lotes de contrabando desde fuera del país. Si Izuku no fuera tan paranoico, también podría haberlos descartado. Pero esa parte de su mente que siempre miraba por encima del hombro, esperando ver a sus compañeros de clase persiguiéndolo, lo hizo buscar los nombres de las víctimas a continuación, ya sospechando lo peor. 1 o 2 de cada lote desaparecieron en el lapso de meses entre los casos de Trigger. Pero a diferencia de Naruata, ninguno de estos había regresado. Solo salió a tomar aire cuando su estómago gruñó con fuerza, lo que lo liberó de su espiral de investigación que lo inducía a la ansiedad. Izuku miró la hora en su computadora portátil y cerró las pestañas. Había perdido la noción del tiempo. Se había perdido su hora habitual de cenar y se suponía que debía estar en su carrera nocturna en este momento. Suspiró y estiró los brazos sobre su cabeza, complacido de notar que su nueva cicatriz no estaba tan apretada y rígida como había temido. Después de un momento de debate, decidió correr primero y luego tomar algo de comida de camino a casa.
Su mamá estaba trabajando hasta tarde otra vez y él no tenía ganas de cocinar. Gracias a una ola de calor, todavía hacía un calor insoportable a pesar de lo tarde que era. Entonces, Izuku aprovechó la ausencia de su madre y se puso una camiseta sin mangas y pantalones cortos antes de salir. Cuidadosamente evitó el área en la que se había topado con Kacchan. Las cicatrices de Izuku punzaron al pensar en él, e Izuku se obligó a correr un poco más rápido, ignorando la punzada ocasional de su herida de arma blanca medio curar. El corte superficial en su costado había terminado de sanar durante la noche. No disminuyó la velocidad hasta que llegó a la playa de Dagobah, donde redujo el ritmo a un trote. Las extensiones de arena entre los montículos de basura habían crecido constantemente hasta que solo quedaron los artículos más grandes. El refrigerador, un grupo de lavadoras, la mitad de una estufa industrial, el chasis oxidado de algún vehículo, una llanta de tractor más ancha que la altura de Izuku y algunos trozos no identificables de metal retorcido. Izuku miró la basura, sabiendo que él y Kiki finalmente terminarían la playa la próxima vez que pasaran el rato. Izuku estuvo tentado de mover los artículos él mismo, pero si algo salía mal, era mejor tener un observador a mano. Izuku asintió para sí mismo y se alejó de la acera costera para regresar a la ciudad y regresar a casa. Estaba debatiendo si se sentía como Mejima Yakitori u Oyakodon cuando sintió un ligero tirón en todo su cuerpo. Izuku hizo una pausa por un momento para orientarse. Un segundo tirón lo hizo sonreír y cambiar de rumbo hacia un pequeño parque cubierto de maleza. Los árboles y arbustos descuidados proporcionaron la cobertura suficiente para ocultarse a él y a Kiki de los transeúntes. Izuku se abrió paso a través de las ramas elásticas para tropezar con el estrecho claro en el que se escondía Kiki. «Oye, Kiki», susurró Izuku mientras se sentaba en el suelo junto a su amigo. «No esperaba verte de vuelta tan pronto. Pensé en hacer una última visita antes de que tu escuela comience de nuevo. Además, necesito presentarles al corredor que encontré, pero eso puede esperar unos días». «¿Cómo has estado?», preguntó Kiki, mirando los hombros expuestos de Izuku. Izuku rara vez usaba camisetas sin mangas por una razón. Ambos hombros eran un revoltijo retorcido de tejido cicatricial de quemaduras antiguas y nuevas, aunque la fea huella de la mano en su hombro izquierdo era, con mucho, la peor. Izuku tenía la sensación de que Kacchan no había tenido en cuenta la falta de capas de Izuku cuando infligió esa. En Aldera, siempre tenía 3 capas de tela entre su piel y las manos quemadas. Izuku sacudió el pensamiento y giró la cabeza para inspeccionar él mismo la quemadura curada. Había casi un tenue tinte verde en el tejido de la cicatriz, pero Izuku nunca pudo decidir si lo estaba imaginando o no. Giró el hombro y se encontró con la mirada preocupada de su amigo con una sonrisa tímida. «Se siente mucho mejor, y no he tenido ningún problema con la restricción de mi movimiento. ¿Cómo están las cosas de tu parte?». Decidió no mencionar sus heridas más recientes todavía. Kiki sonrió. «El negocio va bien, y tuve una idea para un último experimento que podemos realizar si te animas». «Oh, sí. Entonces, estaba pensando en mi límite de tiempo antes de que comience el retiro de peculiaridades. Luego me di cuenta de que nunca verificamos si nuestros periodos de una semana afectaron eso». Izuku se sentó un poco más derecho. Kiki tenía razón. Deberían haberlo comprobado totalmente. ¿Cómo se lo había perdido Izuku? Si una posesión extendida le permitiera a Kiki pasar más tiempo entre posesiones, eso podría darles a ambos más libertad. Ignoró la punzada que sintió ante la idea de ver menos a Kiki. Había cosas más importantes en las que concentrarse, como el hecho de que las clases de Izuku comenzaron en 5 días. Si hacían esto ahora, Kiki se quedaría sentado en clase con él durante unos días. Pero si no lo hacían ahora, no había otra buena oportunidad hasta dentro de varios meses. «Estoy bien con un par de días aburridos si tú lo estás», dijo Kiki, haciendo que Izuku se diera cuenta de que había estado murmurando. Después de sonrojarse de vergüenza, Izuku estuvo de acuerdo. A estas alturas, la posesión era bastante mundana para Izuku, pero ya pensando en la peculiaridad de Kiki, Izuku se encontró prestando atención a la sensación de baba que se abría paso a través de sus músculos, venas y órganos, hundiéndose lentamente en huesos y nervios, y llenando todo el cuerpo.
Espacios intermedios. Se preguntó no por primera vez cómo la peculiaridad de Kiki permitía todo eso sin dañar a su anfitrión. O tal vez hubo alguna lesión inherente al proceso de posesión, pero el breve entumecimiento y la curación acelerada que vino con la peculiaridad lo compensaron. Izuku todavía estaba pensando en ideas cuando Kiki terminó de deslizarse dentro y se conectó a su cerebro. ¡Guau! Estás pensando a 1 milla por minuto. Darle a un chico una advertencia. Izuku se rió entre dientes en la seguridad de su cabeza. Lo siento. Kiki puso los ojos en blanco y sonrió. Supongo que ya debería estar acostumbrado. Después de todo, mi peculiaridad es una de las mejores que existen, alardeó, sacando pecho. Izuku empujó mentalmente a Kiki y los puso de pie. No hay argumentos aquí. Dieron exactamente un paso antes de que Kiki los detuviera. El limo en la pierna de Izuku se movió, luego Kiki preguntó desconcertado. Niño, ¿cómo diablos enterraste un pedazo de vidrio en tu pantorrilla? ¿Todavía hay una pieza allí? Izuku preguntó antes de detenerse. Quiero decir, jeje, no tengo idea. Eso es tan raro. Kiki le envió una impresión de una cara muy poco impresionada cuando volvió a sentar su cuerpo y giró su pierna para mirar la herida a medio curar. Seguro. Dame un minuto para resolverlo. Luego volveremos a las peleas que has estado eligiendo. Izuku farfulló pero no pudo encontrar una excusa satisfactoria. Entonces, se recostó y observó el trabajo de Kiki mientras su amigo murmuraba algo sobre la tolerancia al dolor impío. Izuku podía sentir el limo moviéndose debajo de su piel antes de que el área se adormeciera. Reprimió sus náuseas al ver que la piel cerrada de su pierna se reabría. Su sangre negra brotó de la herida, empujando un pequeño fragmento de vidrio de botella marrón que cayó sobre la hierba. Kiki recogió el fragmento mientras su sangre se retiraba y la herida se volvió a cerrar con una delgada línea negra. Una pregunta sin palabras rozó la mente de Izuku, e Izuku recuperó el recuerdo de la pelea, repitiéndola con tanto detalle como pudo. Compartir recuerdos seguía siendo difícil, pero habían descubierto que era más fácil si la persona que lo había vivido voluntariamente reproducía el recuerdo en lugar de simplemente tratar de empujar el conocimiento a su contraparte. Izuku generalmente podía manejar 1 o 2 antes de tener dolor de cabeza, pero incluso uno era mentalmente agotador. La parte agotadora vino de Kiki presionando más cerca en su mente para tener una mejor idea de la memoria. En lugar de sentir que estaban sentados uno al lado del otro, separados y distintos, se superpusieron casi por completo. Kiki era él, y él era Kiki. No era exactamente incómodo, y era el método más eficiente para compartir recuerdos que tenían. Pero a Izuku no le gustaba la desorientación y las paredes mentales erosionadas que siempre venían después. Izuku se frotó los ojos mientras sus mentes se separaban. Realmente quería una siesta. Cena primero, luego podemos dormir, dijo Kiki mientras se levantaban y comenzaban a caminar hacia el restaurante de comida para llevar más cercano. Después de unos minutos de silencio amistoso, agregó: buen derribo de ese matón de transformación de piedra, y tus tácticas de intimidación tampoco fueron tan malas. Sin embargo, debe mejorar en la medición de amenazas. Los desconocidos son peligrosos. Si hubieras golpeado al líder primero, creo que podrías haber salido ileso. Ese tipo fue un enfrentamiento desafortunado. Lo sé. De hecho, estaba pensando en pedir algo de equipo antes. Para protegerme si me encuentro con una persona así otra vez. Te mostraré una vez que lleguemos a casa. Izuku felizmente divagó sobre su investigación sobre equipo de protección y vigilantismo mientras esperaban que su orden triple de comida estuviera lista. Desafortunadamente, Kiki no pudo ofrecer ninguna idea de dónde había venido el trigger al que había estado expuesto. El hombre se asustó apropiadamente cuando escuchó que algunas víctimas de Instant Villain habían sido secuestradas más tarde y convertidas en Next Level Villains, y como había ocurrido un patrón sospechosamente similar nuevamente. No te preocupes por mí, chico. Perfil bajo es mi segundo nombre. Especialmente desde que empezamos a hacer esto. El limo debajo de su piel se movió minuciosamente e Izuku sonrió. La sensación se había vuelto más cómoda durante los meses de tiempo compartido. Es bueno no dejar atrás a las víctimas donde quiera que vaya.
Si alguien estaba tratando de encontrarme, habrá tenido dificultades para seguir mi rastro durante los últimos 8 meses. Eso es bueno. Estaría bastante preocupado si simplemente te levantaras y desaparecieras, admitió Izuku. Algo cálido fluyó a través de su conexión, y Ekiki se quejó de que Izuku era insoportablemente tonto. Estaban distraídos entonces por haber terminado su pedido para llevar. Ninguno dijo nada más hasta que estuvieron a medio camino de casa. Entonces, Naizo, ¿eh? Izuku se sonrojó un poco. Fue una decisión espontánea. Y además, encaja, ¿no? Sí, supongo que sí, dijo Ekiki a regañadientes y sin mucho cariño. El resto de la noche se dedicó a comer, mantenerse alejado de su pierna curativa y revisar las opciones de trajes de vigilante. Ekiki tuvo la brillante sugerencia de pintar su equipo de motocicleta después de ordenarlo o encontrar un contacto en el subsuelo con una peculiaridad de cambio de color para que sea más difícil rastrear a Izuku. También recomendó esperar para encargar el traje hasta hablar con Hiran. Ekiki no estaba seguro de qué tipo de suministros podría conseguir el corredor. Ah, sí, Hiran era el corredor que Ekiki había contratado para buscar entrenadores locales. Sin embargo, el chico quería conocer a Izuku en persona y verificar la calidad de sus pagos antes de finalizar el trato. De ahí el regreso anticipado de Ekiki. Izuku estaba bien con pagar en análisis nuevamente, aunque estaba un poco receloso de dar análisis de héroes a un hombre conocido por asociarse con villanos. Ekiki y él no discutieron del todo, pero debatieron la postura de Izuku durante la mayor parte del día, incluso mientras caminaban hacia su reunión con dicho corredor. Solo digo que deberías interpretarlo como si tuvieras una peculiaridad de análisis menor que requiere ver al sujeto y su peculiaridad en persona y poder hacer preguntas. Eso cubrirá la mayoría de tus bases si realmente no puedes soportar la posibilidad de que uno de esos ponis de exhibición se lastime. Izuku hizo una mueca mientras se ajustaba la sudadera con capucha y la máscara. Sabes que no todos los héroes son así. Suficientes de ellos lo son. Una imagen mental de All Might e Izuku parados en un techo se presionó en la mente de Izuku, seguida de una imagen del informe de bajas de la última captura de villano de Endeavor. Izuku se marchitó un poco bajo los puntos de su amigo. Que All Might me haga daño no significa que sea un mal héroe. Todo el mundo hace eso. Izuku ignoró el gruñido de Kiki y la ola de desacuerdo y protección que lo acompañó. Sin embargo, en Endeavor tienes razón. Ese tipo casi pone en peligro a más civiles que los villanos con los que lucha. Izuku trató de no pensar en el artículo que había encontrado sobre la breve temporada de Endeavor en Naruata o cómo convirtió una calle entera en un vórtice de fuego, todo en un intento de detener a un villano. Casi mata a un justiciero en el proceso. O 2. El artículo no había sido muy claro en ese punto, solo que Endeavor se había retirado cuando Midnight incapacitó al villano que tenía delante. Solo dejaron de discutir cuando su destino apareció a la vista. El agujero en la pared Café Lock no gritaba lugar para realizar tratos ilegales, pero ¿qué sabía Izuku? Al entrar, el dúo miró a su alrededor antes de que Kiki viera a su hombre sentado en una cabina de la esquina fumando un cigarrillo. Izuku arrugó la nariz ante la vista, pero Kiki suavizó la reacción. ¿Vas a ir allí o qué, Green? Izuku asintió sutilmente. Verde. Bien. Debido a que Kiki no sabía sobre el nuevo nombre de Izuku cuando habló con Hiran, mencionó a su amigo como Green. Al menos eso mantuvo firmemente a su yo vigilante separado de su yo distribuidor de análisis de peculiaridades, ¿verdad? Oh, y no menciones que no eres peculiar. Como en absoluto. Izuku se congeló antes de que Kiki los hiciera caminar de nuevo una fracción de segundo después. No es que le importe, pero alguien en el área expresó interés en adquirir a una persona sin peculiaridades, cuanto más joven, mejor, y el comprador está en su lista de clientes. Izuku sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Entonces, ¿por qué diablos nos encontramos con él? Porque es el mejor en lo que hace y solo mencionó la cosa sin peculiaridades después de que ya había organizado esta reunión. Retroceder entonces habría sido muy sospechoso. Si alguien pregunta acerca de tu peculiaridad, tómalo como un análisis o simplemente regáchalo y dile que no es de su incumbencia.
Izuku tragó y envió la impresión de un asentimiento a su copiloto. Él podría hacer esto. Necesitaba un nuevo entrenador y equipo de apoyo. Tenía que hacer esto. Izuku respiró hondo y educó cuidadosamente su expresión en algo despreocupado y confiado. Ekiki hizo uno o dos ajustes menores mientras continuaban acercándose a la cabina. La aprobación tácita de su amigo por su actuación mejorada hizo que la confianza fuera menos fingida. Deteniéndose frente a la cabina de la esquina, Izuku se aclaró la garganta. Hiran, supongo. El hombre de cabello plateado se recostó en su silla, mirándolo de arriba a abajo por encima de sus lentes. Izuku le devolvió el favor, preguntándose por la extraña elección de ropa formal del hombre. Un traje morado. En realidad, pensó que alguien en el inframundo optaría por un atuendo menos llamativo. Después de unos momentos, los ojos rosados se encontraron con los verdes de Izuku. Hiran sonrió alrededor de su cigarrillo e hizo una pequeña reverencia desde su asiento. ¿Verde? Izuku hizo una pequeña reverencia y se sentó en el banco frente al hombre. Hiran se inclinó hacia adelante para apoyar los codos en la mesa y juntó los dedos. Entonces, Green, escuché que estás buscando aprender a pelear. Después de haber decidido con Ekiki qué decirle al hombre, Izuku se quitó la sudadera con capucha y la camisa lo suficiente para exponer el borde de una de las cicatrices de quemaduras más antiguas en su hombro derecho. Una vez que los ojos del hombre astuto registraron la marca, Izuku dejó que la tela volviera a su lugar. Estoy cansado de ser un saco de boxeo para los demás. Quiero ser capaz de hacer algo más que correr o sentarme y tomarlo. Hiran tarareó y dio unos golpecitos a un poco de ceniza de la punta de su cigarrillo. Hay muchos lugares donde puedes aprender defensa personal legalmente. Izuku negó con la cabeza. Esos solo enseñan tanto. Legalmente, se supone que debo ser una buena víctima y esperar a que un héroe o un policía me salve. Pero no todos los hombres son creados iguales. No todos se salvan, dijo, bajando la voz a un susurro. Ekiki lo empujó mentalmente, recordándole a Izuku que él estaba allí. ¿Y has terminado de esperar a un salvador?, concluyó Hiran, exhalando una bocanada de humo. Izuku tragó y se encontró con los ojos de Hiran con determinación de acero. El corredor lo había comprado. Después de todo, las mejores mentiras tenían algo de verdad. Una parte de Izuku se burló de él, diciendo que no había habido ninguna mentira en primer lugar. Izuku empujó esa parte hacia abajo con sus pesadillas. Estoy siendo realista. Está bien, chico. Diré una palabra. Incluso podría conocer a una o dos personas dispuestas a jugar al maestro. ¿Eres bueno para eso? Esa fue la señal de Izuku para sacar un cuaderno de bolsillo de su sudadera con capucha. Después de mucho debate sobre la moral y la ética, Izuku y Ekiki decidieron darle a Hiran una copia del análisis de Izuku de un villano repetido local. No era terriblemente peligroso debido a su estricto apego a los robos y su tendencia a cometer crímenes a lo largo de las rutas de patrulla de héroes muy poderosos, pero había evadido la captura 5 veces y contando. Spring Step, tanto el alias del hombre como el nombre de su peculiaridad, podía dar saltos increíbles y siempre aterrizar con seguridad sobre sus pies, siempre que pudiera visualizar su ubicación de aterrizaje. Izuku no podía entender por qué el hombre nunca intentó utilizarlo en combate, pero sus escapes fueron bastante entretenidos de ver. Izuku pasó el cuaderno por encima de la mesa y dijo: tuve el placer de presenciar una de sus persecuciones hace unas semanas. Maravillosa peculiaridad, aunque mal utilizada. Hiran hojeó las páginas, levantando una ceja mientras leía. No está mal, chico. ¿Aceptas pedidos?, preguntó el corredor, mirando a Izuku más seriamente. Izuku se puso rígido un poco antes de que Ekiki aliviara la tensión de sus músculos. Cierto, no estaba solo. Él podría hacer esto. Hay algunas limitaciones en mi análisis, dijo Izuku, mirando hacia otro lado. No mintió abiertamente y afirmó que su análisis era una peculiaridad, pero si alguien asumió eso por su redacción, eso era culpa suya. Hago mi mejor trabajo si puedo ver el uso de la peculiaridad de alguien en persona, y si puedo hacerles preguntas, puedo ir aún más lejos. Los ojos de Hiran se volvieron distantes en sus pensamientos. Interesante, finalmente, asintió. Puedo trabajar con eso.
¿Tienes un quemador? Izuku asintió y recitó el número de su teléfono desechable. Hiran sonrió mientras ingresaba el contacto en su teléfono. Un zumbido en el bolsillo de Izuku le dijo que también tenía un nuevo número para agregar al suyo. Bien. Encuéntrame aquí el mismo día, a la misma hora la próxima semana, menos que te envíe un mensaje de texto de otra manera. Tendré a alguien para entrenarte y alguien para que lo analices. Izuku reconoció el despido y se puso de pie. Cuando se dio la vuelta para irse, Hiran dijo: espero hacer negocios contigo. Izuku miró hacia atrás para ver la sonrisa en el rostro del hombre mayor. Había algo depredador en ello. Izuku y Akiki le devolvieron la sonrisa, sintiendo una satisfacción compartida por la sorpresa momentánea en los ojos de Hiran. El corredor se rió entre dientes y sacudió la cabeza, murmurando: ¿dónde encontraste a este niño, Sludge? El resto de su paso juntos fue bien. Terminaron de limpiar la playa y disfrutaron de la sensación de logro que les dio la franja de arena impecable. Tampoco dolía que fueran capaces de tirar ese estúpido refrigerador en un contenedor de basura con su fuerza combinada. También ordenaron el equipo de vigilancia de Izuku, que pronto se convertiría, o bien, la capa inferior. Se había decidido por un conjunto de camisa de manga corta y pantalones cortos de motociclista, ambos blindados, y pidió una talla más grande de la necesaria para permitir el ajuste a medida que crecía o cada vez que Kiki estaba de visita, gafas reflectantes rojas, a juego con sus zapatos, y una sudadera impermeable de camuflaje gris oscuro, porque la temporada de lluvias estaba en pleno apogeo. Podía usar pantalones sobre los shorts cuando hacía frío, y ya tenía rodilleras y coderas. Luego estaba la escuela. Era exactamente como esperaba Izuku, pero al menos Kacchan volvió a ignorar su existencia. Las cosas iban bien hasta el último día de Izuku y Akiki juntos. Terminaron empujando involuntariamente a 8 días y medio, porque los matones de Izuku se sentían particularmente persistentes y los persiguieron por la mitad de la ciudad antes de finalmente perderse. La pareja había terminado en la mejor parte de la ciudad, donde los héroes patrullaban mucho y los parques estaban demasiado bien cuidados. Izuku no quería arriesgarse a que encontraran a Kiki si simplemente se separaban en un callejón. En el momento en que él y Kiki regresaron a su parque favorito, el cuerpo de Izuku picaba, su piel y su pecho se sentían demasiado apretados, y había comenzado un dolor de cabeza. Kiki también había estado anormalmente callado, concentrándose en mantener su peculiaridad. En el momento en que se perdieron de vista, la baba comenzó a resumar de los poros y conductos lagrimales de Izuku en un intento apresurado de aliviar algo de la incomodidad que ambos sentían. Ayudó un poco, pero Izuku aún se tambaleó sobre sus rodillas tan pronto como llegaron al claro junto al estanque estancado. Hizo un intento de respirar profundamente y lo contuvo mientras Kiki se ponía a trabajar para desposeerlo lo más rápido posible. A diferencia de veces anteriores, Kiki continuó expulsando limo a través de los poros de Izuku además de su salida habitual. Aceleró las cosas marginalmente, pero ambos estaban un poco desesperados en ese punto. Todo ayudó. Después, los dos se sentaron uno al lado del otro y recuperaron el aliento. Izuku se frotó las manos sobre los brazos mientras entrecerraba los ojos sensibles a la luz. Su piel se sentía un poco sensible, pero estaba ileso por lo que podía ver. Izuku se rió con cansancio y se inclinó de lado contra Kiki, hundiéndose unos centímetros antes de que el hombre se solidificara lo suficiente como para sostener su peso. No hagamos eso de nuevo. Kiki puso los ojos en blanco. No hubiéramos tenido que hacerlo esta vez si me hubieras dejado golpearlos por ti. Izuku negó con la cabeza. No quiero que me suspendan. Son solo unos meses más. Estaré bien. Kiki se inclinó, empujando a Izuku un poco más erguido. Será mejor que lo estés. Si alguien te vuelve a lastimar así. Kiki tocó su hombro lleno de cicatrices. Izuku solo lo sabía debido a que el limo en su sangre respondía al movimiento. La sensación no había regresado a la cicatriz de la huella de la mano a pesar de la curación. Tendré palabras con ellos. Ignorando el probable eufemismo de asesinato, Izuku miró a su amigo. Supongo que será mejor que trabaje en mi carrera de velocidad y resistencia entonces. Kiki lo empujó con más fuerza, lo que hizo que Izuku se riera de la sorpresa mientras se tumbaba en el césped.
Era gracioso como tener un amigo le hacía la vida más llevadera. Izuku se aferró a ese pensamiento mientras miraba los folletos en su escritorio cuando llegó a casa. Con todo lo demás sucediendo, casi había olvidado que las inscripciones para el examen de ingreso se cerrarían la próxima semana. No podía ser un héroe, pero ¿qué podía ser? Mientras miraba los papeles de media docena de escuelas alrededor de su área, sus pensamientos seguían regresando a la. A pesar de su determinación, Izuku abrió el sitio web de la escuela en su computadora portátil. Repasó las descripciones de los cursos, frunciendo el ceño. Sabía que había visto algo aquí sobre el análisis la última vez que miró, pero por su vida, no podía encontrarlo ahora. Resoplando de frustración, finalmente hizo clic en el enlace con la información de contacto de la escuela. Debatió a quién enviar un correo electrónico con su pregunta. Sí, estaba la oficina administrativa donde se suponía que los estudiantes debían enviar las preguntas de la solicitud, pero la mente de Izuku se desplazó hacia el personal de la oficina de Aldera y la frecuencia con la que perdían su papeleo o ignoraban sus preguntas. Tal vez era mejor enviar un correo electrónico a uno de los maestros. Dado que no tenían acceso a su solicitud a menos que fuera aceptado, no tenían forma de saber que no tenía peculiaridades para rechazarlo. Eso sonaba como un plan. Ahora necesitaba elegir un maestro. Alguien en los departamentos de soporte o negocios parecía una buena opción, ya que la pista de análisis probablemente se encontraba en uno de los dos. Al desplazarse hacia abajo en la página, más allá de todos los maestros heroicos, los ojos de Izuku se posaron en Power Loader, el jefe del departamento de soporte. Si alguien, debería saberlo. Izuku compuso rápidamente su correo electrónico y presionó enviar antes de que pudiera adivinarlo. La ansiedad llegó unas horas más tarde, cuando su madre le preguntó cómo había estado su día. Acababa de enviar un correo electrónico a un héroe a su correo electrónico de trabajo. ¿Qué estaba pensando? Power Loader tenía que estar muy ocupado con la enseñanza y el trabajo de apoyo y su trabajo de socorro en caso de desastre / ataque de villanos. Era uno de los héroes a los que llamar si se derrumbaba un edificio, un terremoto o un deslizamiento de tierra. En lugar de tener que esperar a que se despejara el camino para que la maquinaria pesada llegara a la escena para sacar a las personas, pudo hacerlo él mismo una vez que los rescatistas las localizaron. Rara vez, si es que alguna vez, luchó contra los villanos, pero eso estuvo bien para Izuku. Pensó que el rescate de víctimas era más importante que el arresto de villanos también. Se reprendió mentalmente por molestar a un buen héroe el resto de la noche. La ansiedad no lo abandonó por completo hasta la noche siguiente, cuando recibió una respuesta a su correo electrónico. Sorprendentemente, no era de Power Loader. No, era del director Nezu, que tenía el potencial de ser infinitamente peor. Izuku miró el correo electrónico con incredulidad y temor durante 10 minutos antes de que su madre lo llamara para cenar. Se estremeció ante el ruido repentino, haciendo clic accidentalmente en el correo electrónico. Volvió a llamar para decir que estaría justo allí antes de mirar el mensaje abierto. La ansiedad de Izuku se disipó cuando vio que Nezu simplemente había respondido a su pregunta, no lo había expulsado de forma preventiva. Saludos, señor Midoriya. Power Loader me reenvió su correo electrónico, ya que manejo a los solicitantes que muestran interés en el análisis. Solo ha habido un puñado de candidatos en los últimos años, y la pista no es muy publicitada. Por lo tanto, puedo entender su confusión en cuanto a qué examen de curso debe registrarse. La verdad es que esta pista toma cursos tanto de soporte como de negocios, así como algunos extras que no están en ninguna otra pista. Si pudiera traer algunas muestras de su trabajo el día del examen, una carpeta, por así decirlo, arreglaré el papeleo. Su prueba modificada estará con los supervisores en la sala de exámenes de educación general el día de los exámenes de ingreso, para evitar interferir con su práctica. Simplemente entregue su carpeta a Cementos y dígale quién es usted antes de que se entreguen las pruebas, y él se encargará de que obtenga la correcta. Espero ver su mente en el trabajo. ¿Soy un oso, un ratón o un perro? Director Nezu. Izuku se quedó mirando el correo electrónico hasta que su madre lo llamó por segunda vez, momento en el que huyó de su habitación, preguntándose en qué universo alternativo había entrado para que el director deba ansiar a leer sus análisis.
Después de la cena, logró redactar un breve correo electrónico agradeciendo al director por su tiempo. No fue hasta que estuvo a punto de quedarse dormido que se preguntó qué quiso decir el director con práctica. La próxima vez que Izuku entró en Café Lon, estaba solo, pero vestido con su nueva armadura, que solo olía vagamente a pintura en aerosol, debajo de una sudadera con capucha fat gummy jeans, máscara, gorro y sus guantes acolchados sin dedos. Después de pensarlo un poco, decidió que quería tratar con Hiran lo menos posible y decidió pedir el equipo de forma independiente, incluso si consumía la mayor parte de los fondos de la venta de su mercancía de All Might. Pero sintió una sensación de logro al usarlo. Incluso si se estaba muriendo un poco por lo cálido que era usar tanto equipo. Decidió que valía la pena cuando Hiran se levantó de una mesa, esta vez en lugar de una cabina, para saludarlo como un viejo amigo. Golpeó con una mano el hombro de Izuku, levantando una ceja cuando sintió los paneles blindados a través de la sudadera con capucha. Sin perder el ritmo, el corredor le presentó al otro hombre sentado en la mesa. Aquí está el analista del momento. Green, este es mi socio, Cider. Cider tenía cabello blanco desordenado, ojos grises y fríos y usaba un respirador. No parecía impresionado con Izuku. Hiran, eso es un niño. Un niño real. ¿Por qué me tomas? El hombre golpeó la mesa con el puño y la taza de té que tenía delante comenzó a burbujear. Izuku invocó su máscara de confianza y dijo, ¿y la edad dicta qué exactamente? En la era de las peculiaridades, un niño de 4 años puede demoler un centro comercial completo o puede ser un genio. Cider miró a Izuku críticamente antes de resoplar. Terminemos con esto de una vez. Ya he perdido bastante tiempo aquí. Hiran le indicó a Izuku que se sentara frente a Cider mientras él tomaba asiento entre ellos. Después de pensarlo un momento, Izuku preguntó, ¿tienes una peculiaridad de hidroquinesis? Los ojos de Cider se dispararon hacia Izuku, desde donde habían estado vagando por el restaurante. Izuku tomó su silencio como un permiso para continuar, aunque la mirada entrecerrada lo desconcertó un poco. Tu bebida comenzó a burbujear cuando perdiste los estribos, pero no había vapor, lo que indica que no fue un verdadero cambio de temperatura. Carbonatación, tal vez. Esa es una peculiaridad poco común y que probablemente los compañeros pasarían por alto como débil. ¿Se aplica a algún líquido o solo a algunos específicos? Izuku se cortó allí en lugar de divagar. Hiran estaba sonriendo como un gato que se había metido en la crema, y Cider le estaba dando a Izuku una mirada más abierta y considerada que antes. La mayor parte de la hostilidad se había desvanecido de su voz cuando respondió. La carbonatación es más un efecto secundario de mi peculiaridad que la aplicación directa. Mi control es mejor con agua, pero las soluciones diluidas, como el té, no son demasiado difíciles de manejar. Puedo extraer agua de la atmósfera según sea necesario, pero cualquier líquido que controle forma espuma y burbujas. Sacó la humedad del aire para formar una pequeña esfera de agua carbonatada que se cernía sobre su mano. La forma era áspera y fluctuó debido al burbujeo, pero cuando la hizo flotar alrededor de la mesa, parecía más estable. Solo perdió su forma nuevamente cuando la detuvo antes de dispersarla nuevamente en el aire. Izuku sacó un cuaderno de bolsillo. Había comprado un paquete completo después de su última reunión con Hiran, de su sudadera con capucha, y comenzó a escribir mientras hablaba Cider. Fascinante. Parece que hay un elemento de manipulación de energía cinética en juego, dada la mayor estabilidad con el movimiento. Por lo general, es lo contrario para las peculiaridades de manipulación de la materia. Pero si tu control mejora mientras tu agua está en movimiento, las posibilidades son. Izuku se sacudió. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres de esta reunión? Cider se recostó en su silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Tengo un control y una puntería bastante decentes, pero me vendría bien más movilidad, algo para la evasión. Izuku asintió, ya escribiendo ideas. Una pelea evitada es una pelea que no puedes perder, dijo distraídamente. ¿Qué velocidades puedes obtener con tu peculiaridad y cuál es tu rango? Mi rango es quizás media cuadra. No estoy seguro de su velocidad máxima. Izuku frunció el ceño y se mordió el labio, ya que no podía masticar su bolígrafo a través de su máscara.
El rango debería estar bien, pero Izuku se volvió hacia Hiran y preguntó. ¿El callejón de atrás se extiende a lo largo de toda la cuadra? Las cejas de Hiran se levantaron un poco cuando respondió. Sí, ¿por qué? Izuku se puso de pie, apenas conteniendo su emoción. Tengo una idea, pero necesito saber si tu peculiaridad es lo suficientemente rápida para ello. ¿Te apuntas a un experimento? Cider y Hiran intercambiaron una mirada confusa antes de levantarse también. Hiran abrió el camino hacia una entrada trasera, intercambiando un rápido saludo con el chef en lo que sonaba como mandarín. Cuando entraron en el callejón angosto, Izuku miró en ambos sentidos, sonrió cuando se dio cuenta de que el callejón se extendía por toda la cuadra. Estimando rápidamente el punto medio del bloque, Izuku indicó a Cider que bajara hacia un extremo. Ve a pararte al final del callejón. Cuando te diga, lanza una bola de agua de esta manera lo más rápido que puedas. Lo cronometraré, dijo, sosteniendo su teléfono desechable con una aplicación de cronómetro abierta. Cider se encogió de hombros y siguió la corriente. Una vez que estuvo en su lugar, Izuku levantó el brazo y lo dejó caer, presionando el botón de inicio de su temporizador. Izuku vio la bola de agua carbonatada volar hacia él en una línea perfectamente recta. En el instante en que el agua pasó frente a su rostro, Izuku detuvo el cronómetro. HM, 13:7 segundos. Convertir a horas y tener en cuenta el tamaño de la cuadra de la ciudad, cambió a la calculadora en su teléfono. ¡Ay! Aproximadamente 40 kilómetros por hora. Eso es increíble. ¿Cómo conseguiste eso? Izuku saltó y se detuvo de hacer un ruido muy poco digno. Había estado tan concentrado en sus cálculos que no vio a Hiran y Cider acercarse para pararse a su lado. Oh. No fue demasiado difícil. Dado que esta parte de la ciudad es más nueva, eso significa que se construyó con el estándar de bloque urbano de 305 metros en lugar de los 352 metros más antiguos. Con el tiempo que le tomó a tu peculiaridad viajar la mitad de eso, fue una conversión bastante simple. Simplemente camina sabiendo todo eso. Me gustan las matemáticas. Bueno, en realidad, a Izuku le gustaba calcular la velocidad máxima de los héroes de sus peleas televisadas para sus notas, pero no necesitaban saber eso. Estaba tratando de no llamar la atención sobre cuánto sabía sobre los héroes. Cider negó con la cabeza y murmuró, malditas rarezas de inteligencia. Izuku inclinó la cabeza, sin saber si debería ofenderse o no. ¿Podemos regresar adentro ahora? Tengo una respuesta para su problema de movilidad. Siempre que su sentido del equilibrio sea bueno y dependiendo de que también pueda realizar varias tareas a la vez. Una vez que se acomodaron alrededor de la mesa, Cider incitó a Izuku a continuar. Izuku apenas contuvo su emoción cuando preguntó, ¿sabes surfear? Las cejas de Cider se juntaron con confusión por un momento antes de darse cuenta. Oh. Izuku no pudo evitar sonreír. Exactamente. Podrías montar y controlar una ola con tu peculiaridad. Incluso por tierra si puedes sacar suficiente agua para ello. Necesitarías practicar con giros cerrados y paradas repentinas, pero esos son los inconvenientes estándar para cualquier tipo de peculiaridad de la velocidad. Izuku terminó la última línea que había estado escribiendo antes de entregarle el cuaderno a Cider. Cider también comenzó a sonreír cuando lo tomó antes de detenerse y decidirse por una sonrisa en su lugar. Supongo que será mejor que empiece a buscar lecciones. No está mal, Verde. Debo decir que nunca pensé en moverme con mi peculiaridad. Volviéndose hacia el corredor, el hombre de cabello blanco le entregó una pila de yenes. Un placer como siempre, Hiran. ¿Me avisarás cuando lleguen mis guanteletes? ¿Guanteletes? Hiran guardó el dinero en efectivo dentro de la chaqueta de su traje y sonrió. Por supuesto. Actualizaré a mi proveedor sobre los detalles de tu peculiaridad. Y cuénteles a sus compañeros de trabajo sobre nuestro pequeño analista si alguna vez necesitan ayuda. El buen humor de Izuku cayó en picada mientras observaba cómo el corredor y el villano se despedían. La sidra era un villano. ¿Por qué más pedir guanteletes que funcionaran con su peculiaridad? El equipo de apoyo de Kirk era ilegal a menos que tuviera una licencia de héroe, y si Cider tenía una licencia de héroe, tenía acceso a analistas mucho mejores que Izuku.
Izuku acababa de ayudar a un villano. Por supuesto, sabía lo que implicaría trabajar con un corredor en algún nivel antes de esto, y que esperaba con las limitaciones que le había dado a Hiram por su peculiaridad falsa. Simplemente no se había dado cuenta de que estaría haciendo análisis peculiares para villanos. Sider sacó a Izuku de su sorpresa ofreciéndole un golpe de puño. Izuku le devolvió el gesto vacilante, incapaz de encontrar palabras hasta que el hombre de cabello blanco salió del restaurante. Una parte de Izuku esperaba desesperadamente que Sider no usara su análisis para cometer un crimen, pero Izuku tenía la sensación de que la esperanza era inútil. Respiró hondo para tranquilizarse y se volvió hacia Hiram. Si iba a tener que lidiar con una crisis moral, tenía la intención de que al menos valiera la pena. Cumplí con mi parte del trato. Es tu turno de entregar. Hiram volvió a sonreír con esa sonrisa depredadora, e Izuku entrecerró los ojos hacia él. Hiram chasqueó los dedos y le indicó a alguien que se uniera a ellos sin romper el contacto visual con Izuku. Verde, el destripador. Destripador, Verde. Dejaré que ustedes dos lleguen a un acuerdo por su cuenta. Solo arreglé la reunión. Nos vemos, Green. Izuku resistió el impulso de Kiki de gruñir al corredor mientras salía por la puerta principal. Tendría que ser muy cuidadoso con su redacción en futuros tratos con ese hombre. Luego dirigió su atención al hombre armado que estaba de pie frente a él. Izuku no estaba seguro de dónde se había escondido antes, pero Izuku casi deseaba que regresara. El destripador vestía un equipo similar al de Izuku, aunque más profesional, y su rostro estaba completamente cubierto por un respirador y gafas protectoras. Un pañuelo sostenía su cabello negro canoso lejos de su rostro, y una vaina para un cuchillo grande colgaba de su cinturón. Izuku solo pudo distinguir el contorno de un chaleco blindado a través de la camisa del hombre antes de dejarse caer en la silla frente a Izuku. Entonces, ¿qué hace un chico inteligente como tú aquí buscando problemas? Izuku tragó saliva, repentinamente nervioso bajo el escrutinio del hombre extremadamente musculoso ese. Si no voy a buscar, me encuentra de todos modos. Se frotó un moretón reciente en el antebrazo. Uno de sus matones lo había atrapado en el almuerzo ayer. Estoy cansado de esperar constantemente a que caiga el próximo golpe, en Izuku o en otros. Izuku ignoró cómo cuanto más recitaba esa mentira, menos se sentía como una mentira. El hombre tarareó, una cosa grave y grave. Di que te enseño a pelear. ¿Qué harás con él? Izuku ladeó la cabeza. Porque el destripador quería saber. Me defenderé a mí mismo y a los demás si es necesario. Casi suena como un justiciero. Izuku se tensó y miró las dos salidas. ¿Es eso un problema? El destripador se rió y apoyó los codos en la mesa para inclinarse más cerca. De nada, chico. Y llámame Siupan Saikyun. Nos veremos mucho. Los labios de Izuku se torcieron. Encantado de conocerte, Siupan Sensei. Mi nombre es Naiso. Estaré a tu cuidado. Siupan Saikyun, luego de una investigación en línea, también fue llamado Hyper Quad Fist en la clandestinidad china. Izuku se preguntó como un justiciero chino. Había terminado aquí y hablaba también japonés. ¿Y dónde lo había encontrado Hiram? ¿Sabía el corredor que el destripador era un justiciero chino? Izuku lo dudaba, y el corredor no iba a escucharlo de él. De ninguna manera Izuku iba a comprometer su oportunidad de aprender de un vigilante veterano real. Siupan Sensei era un mentor exigente, pero Izuku apreciaba su actitud sensata y su realismo. Porque Izuku no podía pasar ninguna de sus heridas por el hombre si lo intentaba. Donde Mamoru detuvo su entrenamiento se dio cuenta de que Izuku estaba herido. Siupan revisó sus vendajes y luego volvió a perforar a Izuku en cuerpo a cuerpo o esquivar los comienzos del trabajo con cuchillos. Si Izuku tuviera que curarse cada vez que lo lastimaron antes de continuar, nunca habría superado su primera lección. Siupan tampoco canceló las cosas cuando Izuku se estremeció o entró en pánico en el entrenamiento. Sus mástiles continuaron, aunque Izuku estaba bastante seguro de que el hombre tiraba más de sus golpes cuando Izuku estaba en medio de un episodio. Izuku honestamente no estaba seguro de si prefería el enfoque de Siupan o el de Mamoru en ese caso. Izuku comenzó a adaptarse a la rutina de entrenar con su nuevo sensei cada 2 noches.
Se encontraron en un complejo de apartamentos abandonado que Siupan había elegido como campo de entrenamiento. Con la frecuencia con la que se encontraban, Izuku realmente debería haber esperado que el hombre notara ciertas cosas. Naiso, ¿qué pasa con el moretón en tu cuello? Izuku levantó una mano para cubrir la marca del tamaño de un puño. Solo lo había recibido el día anterior, pero sabía que ya estaba pasando del azul al verde. ¿Y yo me lastimé en el camino a casa después del entrenamiento de anteanoche? Izuku se encogió. Esa tenía que ser una de las peores mentiras que jamás había dicho. Izuku no podía ver el rostro de Siupan Sensei, pero podía sentir la falta de fe que emanaba de él. Izuku se preparó para la desaprobación, un regaño, ser llamado mentiroso o cualquiera de los otros nombres a los que había tenido que responder en el pasado. No esperaba el tono firme y neutral del hombre. Niño, tienes una peculiaridad de regeneración. Porque si es así, necesito entrenarte de manera diferente. El tema de las peculiaridades era interesante para ellos. Hubo un acuerdo tácito de no preguntar sobre la peculiaridad del otro. Izuku tenía muchas teorías, pero esta era la primera vez que Siupan abordaba el tema. Izuku se atrevió a encontrarse donde deberían estar los ojos de Siupan detrás de sus gafas. En su desconcierto, respondió con sinceridad. No, la curación rápida es un efecto secundario de la peculiaridad de mi amigo. Sin embargo, agota mi energía. Nunca he oído hablar de un efecto persistente como ese. ¿Algún tipo de peculiaridad curativa? No, posesión. El beneficio de curación es aún más rápido cuando están realmente aquí, dijo Izuku, tocándose el esternón. Pero dura unas pocas semanas después de que nos separamos. Hubo una tensión repentina en el aire. Izuku trató de ignorarlo mientras regresaba a sus estiramientos posteriores al combate. Mierda, Siupan tenía algo en contra de las peculiaridades del control. ¿Por qué Izuku tuvo que ir y abrir la boca? ¿Alguien usó una peculiaridad de posesión contigo? Había preocupación en la voz del hombre. Esa no era exactamente la respuesta que Izuku esperaba. Pero estaba lo suficientemente cerca. Él suspiró. Es consensuado si eso es lo que te preocupa. Son mi mejor amigo, y se retiran si no lo usan de vez en cuando. Por supuesto, los ayudaría, dijo Izuku a la defensiva, entrecerrando los ojos hacia Siupan Sensei. Su mentor levantó las manos apaciguadoramente. Está bien. Lo entiendo. No es de mi incumbencia. Izuku miró al vigilante mayor por otro minuto antes de cambiar de tema. Entonces, ¿crees que estaré listo para patrullar adecuadamente pronto? Siupan resopló. Nadie está nunca listo cuando comienza. Aprendes en el trabajo. Pero tengo que preguntar, ¿por qué no estás en una escuela de héroes? Por lo que escuché de tu reunión con Hiran, eres lo suficientemente inteligente. ¿Por qué Irvi? No puedo ser un héroe, dijo Izuku alrededor del enorme nudo en su garganta. Se maldijo a sí mismo por seguir emocionándose por el hecho. Él lo superó. Él lo aceptó. Entonces, ¿por qué todavía dolía tanto? Yo se aclaró la garganta y parpadeó en un vano intento de disipar las lágrimas que se acumulaban. Lo siento, Sensei. Necesito irme, prometí hacer la cena esta noche. Te veo el viernes. Izuku agarró su bolsa de lona y salió corriendo del apartamento, ignorando a Siupan que lo llamaba. Iwao se quitó la máscara y se pasó una mano por el cabello. Maldita sea. No había tenido la intención de molestar al niño. Había tocado un nervio grande y gordo con eso. Tuvo suerte de que Naiso dijera que volvería el viernes. Cuando lo hizo, Iwao necesitaba ser más cuidadoso. Si asustó al niño antes de que fuera entrenado, era probable que lo mataran, con curación acelerada o no. El estómago de Iwao se revolvió ante la idea de que el niño fuera sometido a una peculiaridad de posesión. También sonaba como uno bastante invasivo. Lógicamente, sabía que no todas las peculiaridades de control eran como las de Queen Bee, pero era difícil no recordar la mitad fría de su cama en casa, o el ojo perdido y las migrañas crónicas con las que ahora luchaban Tamao y Kazuyo. Iwao sabía que no era objetivo aquí, y Naiso también lo sabía ahora. Peculiaridades, debe haber salido como un gilipollas. Iwao suspiró y se echó hacia atrás hasta que su columna vertebral crujió. Supongo que es hora de llamar a refuerzos entonces.
Sacó su teléfono e ingresó un número de memoria. Después de 3 timbrazos, la línea recogió un gruñido inarticulado. Buenas noches, era Cereal. Tengo a alguien a quien necesito que vigiles pronto en tus patrullas. Un suspiro cansado y el movimiento de la ropa le respondieron. ¿Otro vigilante protegido tuyo? Sí, aunque este no tiene una peculiaridad aplicable al combate. Sin embargo, podría ser algún tipo de análisis o inteligencia. El niño es aterrador y brillante. Lo lamento. ¿Dijiste un niño? El hombre al otro lado de la línea sonaba más despierto ahora. Sí. Jóvenes reales también. Todavía no puedo salir de la escuela. Mierda. Bien. Estaré atento. Este chico tiene un nombre. Naiso. Eraserhead emitió un sonido que podría haber sido un resoplido. ¿Hablas en serio? Ojalá no lo fuera. Iwao se rascó la barbilla, necesitaba afeitarse de nuevo, y refunfuñó. Lo arruiné. No creas que el chico confiara en mí por eso, pero necesita a alguien de su lado. Alguien en su día a día lo está lastimando, y es posible que tenga antecedentes que lo mantengan fuera de las escuelas de héroes. Eso y la discriminación peculiar son temas dolorosos, una advertencia justa. No soy un terapeuta, siseo el héroe. No, pero te preocupas por los niños, y no creo que este haya tenido eso en mucho tiempo. Después de una pausa, agregó, mejor tú que Hiran. Hubo un silencio por un momento. El corredor de información sabe sobre él. Kid pasó por Hiran para encontrar un entrenador. Mierda. Iwao no podría estar más de acuerdo con ese sentimiento. Las siguientes 2 semanas pasaron con una tensión incómoda entre el maestro y el aprendiz, y no hablaron de nada sustancial fuera de lo que se estaba enseñando. A veces ambos se quedaban en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Por parte de Izuku, gran parte de su tiempo de reflexión lo dedicó a revisar las rutas de patrulla de héroes que había estado mapeando. Si quería ser un verdadero justiciero con una patrulla regular y todo, necesitaba saber quién más estaba ahí afuera, dónde y cuándo. Sorprendentemente, había pocos héroes activos en Musutafu una vez que se ponía el sol, salvo en el distrito de entretenimiento. Entre los avistamientos de héroes y los informes de arrestos durante la noche en las noticias de la mañana, Izuku estaba bastante seguro de que tenía planeada una ruta de patrulla aproximada que debería evitar que se topara con héroes o pandillas, pero manténlo lo suficientemente cerca para llevar a un héroe a su ubicación rápidamente si hallara algo que no podía manejar. No estaba dispuesto a pelear con ningún grupo, y realmente preferiría no pelear con nadie más con una peculiaridad peligrosa a distancia por un tiempo. No quería pensar en lo que haría Kiki si Izuku se lastimaba gravemente. Probablemente lo llevaría a Cross, y luego sería regañado por 3 de 4 de sus amigos. Estaba seguro de que Mamoru también lo regañaría si alguna vez regresaba de la carpintería. Y luego estaba tratando de ocultarle una lesión grave a su madre. Después de un tiempo deprimentemente corto pensando en ese problema potencial, Izuku decidió que no era gran cosa. Había tenido años de práctica en ocultar heridas en este punto. Se preguntó cómo su madre nunca percibió el olor a cabello y piel quemados o notó con qué frecuencia Izuku necesitaba nuevas camisas de uniforme o con qué frecuencia tenían que reabastecerse de vendajes, crema para quemaduras y vinagre blanco. Era aún más fácil ocultar heridas ahora con la forma en que el limo de Kiki selló cualquier herida en minutos, limitando la cantidad de sangre empapada en su ropa. Al comienzo de la 3ª semana, Izuku comenzó a inquietarse. El hecho de que Hiran se hubiera metido en sus garfios y cuchillo la noche anterior no ayudó. Izuku decidió no ordenarlos él mismo con lo incriminatorios que serían. Los había pagado con un análisis de algún villano callejero con una peculiaridad de interferencia eléctrica. Ese había sido uno interesante. Ajustando la frecuencia en la que operaba su peculiaridad, incluso podía interrumpir las señales de radio y celulares. Si aprendiera el código Morse, podría usar su peculiaridad para comunicarse a distancia como Mandalay. Izuku negó con la cabeza y apretó las correas de su camisa blindada. Esa era una de las peculiaridades más geniales que había visto en mucho tiempo, y el entusiasmo de Hiran por su análisis de la peculiaridad era un poco preocupante, pero necesitaba concentrarse. Iba a salir esta noche.
Era un viernes por la noche, e Izuku quería conocer el terreno, confirmar si las deducciones de su patrulla de héroes eran correctas o no. Si encontraba problemas en el camino, ¿encontraría alguna manera de lidiar con eso él mismo, o llamaría a los héroes o a la policía? Se puso la sudadera con capucha impermeable y luego se aseguró el gorro y la capucha. Las gafas y los suministros más pequeños fueron los siguientes en la lista. Llenó los bolsillos de su sudadera con suministros de primeros auxilios y su teléfono celular. Por último, pero no menos importante, se ató la funda de la cadera con su cuchillo y la bolsa del cinturón para sus garfios. La colocación de la correa de la pistolera era extraña y se sentía un poco desequilibrado. Pero de eso se trataba esta noche. Probar cosas y acostumbrarse a su equipo y ruta. Después de verificar 2 veces que tenía todo asegurado y que su mamá estaba dormida, salió. Estaba tranquilo, lo que en realidad Izuku debería haber esperado dado que eran las 11 p.m. También estaba comenzando a empañarse. Izuku se arrepintió un poco de usar jeans sobre sus pantalones cortos blindados ahora. Esos se iban a desmoronar una vez que absorbieran suficiente agua. Tal vez debería pedir un par de pantalones impermeables. Sus pies todavía iban a estar empapados sin importar lo que hiciera. Los zapatos sin peculiaridades eran difíciles de conseguir. Cosas como botas de lluvia o botas de combate eran imposibles, y eran lo único que no podía pedirle ayuda a Hiram para localizar. Tal vez en algún lugar había un mejor higienista equivalente a un zapatero al que podía hacer un pedido personalizado, o tal vez podría encontrar a alguien con una peculiaridad de impermeabilización para tratar sus zapatos normales. ¿Fue eso una cosa? Eso sonaba increíblemente útil. Con el clima sombrío, la noche estaba bastante muerta, pero Izuku pudo trazar un mapa de varios callejones, cercas rotas, escondites y salidas de incendios potencialmente útiles. Siupan Sensei aún no había tenido tiempo de enseñarle parkour, pero Izuku subió algunas de las salidas de fácil acceso para verificar qué tan ruidosas eran y qué tipo de vista ofrecían sus edificios. Con el viento arreciando, cualquiera que lo escuchara esta noche lo descartaría. Tomaba notas en un cuaderno de bolsillo sobre la marcha. Hizo lo mismo la noche siguiente, explorando otra sección de su ruta planeada. Sin embargo, el clima fue mejor la segunda noche y se encontró con un problema bastante temprano. O bueno, un problema se topó con él. Estaba ocupándose de sus propios asuntos, tratando de convencer a un gato con un cordel de plástico enredado alrededor de su cuello y pata delantera para que saliera de debajo de un contenedor de basura para poder ayudar. ¿Y qué pasó? Un idiota con una máscara de esquí y un abrigo voluminoso decidió arrastrar a otro hombre al mismo callejón para un atraco. Un callejón sin salida. Ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí. Entonces, Izuku aprovechó la oportunidad para observar al asaltante y tratar de identificar su peculiaridad. La pregunta de Izuku fue respondida cuando un par de brazos extra se desplegaron desde el interior del abrigo. Heteromorfo, entonces, y más bien construido en eso. Izuku no estaba seguro de poder derribar al tipo. Ignoró la voz de Siupan Sensei en su cabeza que le decía exactamente cómo usar su cuchillo para inhabilitarlo. No quería apuñalar a nadie. El cuchillo estaba destinado a ser útil. Bien, fue una llamada telefónica. Izuku se deslizó en silencio más allá del contenedor de basura y desbloqueó su teléfono. Afortunadamente, el asaltante y la víctima, que parecían estar lo suficientemente borrachos como para pensar que discutir con el montículo de 100 kilogramos de músculos y 4 brazos era una buena idea, gritaban lo suficientemente fuerte como para no escuchar su conversación susurrada con el operador 119. Las manos de Izuku temblaron un poco y su corazón latía con fuerza en sus oídos al recordar la última vez que había hecho una llamada como esta. Escuchó a medias al operador, que estaba tratando de mantenerlo tranquilo y tranquilizado, y siguió a medias la discusión entre el asaltante y el asaltado. Izuku realmente no estaba seguro de por qué el asaltante se había dejado involucrar en un debate en lugar de simplemente asaltar a su víctima. Estaba aún menos seguro de lo que haría si el atracador dejaba de discutir y continuaba. No podía permitir que la víctima resultara herida, pero ¿qué podía hacer?
Sus pensamientos se dirigieron a su cuchillo nuevamente, y a Izuku realmente no le gustó lo atractiva que se estaba volviendo esa opción. Izuku colgó su llamada al 119 cuando una sombra cayó desde el techo sobre ellos para aterrizar directamente sobre los hombros del asaltante. Suspiró aliviado y se asomó por detrás del contenedor de basura para ver al criminal luchando por escapar de varios bucles de O. Izuku conocía a este héroe. Fue realmente difícil rastrearlo, porque las noticias nunca dieron su nombre en los arrestos, pero Izuku había encontrado algunos videos cortos del Erasurero en acción. Izuku observó con asombro cómo el héroe terminaba de sujetar al hombre de 4 brazos. Borrador. Los ojos del héroe estaban en Izuku y brillaron en rojo en un instante. Izuku chilló y se agachó detrás del contenedor de basura. ¡Wow! Ese tipo tenía intimidación hasta la médula. Esa mirada era más aterradora que todas las miradas que había recibido de maestros anteriores combinadas. Izuku estaba atrapado. No había una escalera de incendios o una cerca saltable en este callejón, y no había absolutamente ninguna posibilidad de que él pasara a ese héroe. Iba a ser arrestado. Pasó un minuto tenso en el que Izuku pudo escuchar a Eraserhead hablando con la víctima, que todavía estaba bastante beligerante. Una vez que el hombre se calmó, los pasos comenzaron a acercarse al escondite de Izuku. Se detuvieron a unos metros de distancia, cerca del otro extremo del contenedor de basura. Tú eres el que llamó esto, ¿verdad? Puedes salir. Soy el héroe que responde. No te voy a lastimar. Eso fue correcto. Izuku no había hecho nada malo. Sin embargo, al menos, no había ninguna razón para que él tuviera miedo del héroe clandestino. No iba a ser arrestado. Ekiki no iba a tener que sacarlo, y no iban a tener que huir por el resto de su vida. Ahora, si tan solo su corazón recibiera el memorándum. El héroe esperó pacientemente mientras Izuku salía de su enloquecimiento y controlaba su respiración. En el momento en que se levantó tembloroso, su corazón no latía tan rápido e Izuku se sentía un poco más racional. Hola, Eraserhead, dijo tímidamente. Ofreció un pequeño saludo con la mano y una sonrisa tambaleante. Eraserhead se movió ligeramente ante la caída del nombre y entrecerró los ojos por un segundo. En lugar de hacer cualquiera de las preguntas probablemente importantes que tenía, el héroe preguntó, ¿por qué estabas allí de todos modos? Izuku encorvó un poco los hombros y señaló el contenedor de basura. Gato. Izuku se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. Hay un gato que está todo enredado en un plástico. He estado tratando de hacer que ella salga. Los hombros de Eraserhead se hundieron unos pocos grados e Izuku se relajó del mismo modo. Hasta que el héroe comenzó a moverse hacia él nuevamente. Izuku se congeló, solo atreviéndose a respirar de nuevo cuando el hombre lo ignoró para agacharse y encender una pequeña linterna debajo del contenedor de basura. Ella no está atascada, solo asustada. El hombre volvió a guardar la linterna en una de las muchas bolsas de su cinturón antes de buscar en otra. Sacó un puñado de pequeñas cosas y arrojó una diminuta pieza debajo del contenedor de basura. 20 segundos después, se escuchó un leve crujido. Izuku miró con incredulidad. Eraserhead simplemente llevaba comida para gatos, o golosinas. Con él en cada patrulla. Izuku se agachó lentamente junto al héroe cuando el hombre le indicó que se agachara. Izuku echó un vistazo a la boca del callejón para ver a la víctima sentada contra la pared del callejón, quedándose dormida, y al criminal atado y amordazado en el pavimento. Luego dirigió su atención a las croquetas que le estaban poniendo en la mano. No se los lances directamente a ella, solo cerca de ella. Lentamente haz tus lanzamientos más cortos para tentarla. Izuku asintió y siguió las instrucciones. 5 minutos después, pudieron ver la punta de una nariz que sobresalía de debajo del contenedor de basura. Izuku comenzó a alcanzarla, pero el héroe levantó sutilmente una mano para decirle que esperara. Otros pocos minutos de soborno y persuasión silenciosa tuvieron al gato, un pequeño cálico, completamente al aire libre. Izuku no movió un músculo cuando el gato lo miró y dio un curioso logo. Eraserhead rió suavemente y la levantó, con cuidado de evitar el enredo alrededor de su pierna izquierda delantera.
Eso rompió el hechizo, e Izuku buscó en el bolsillo de su sudadera con capucha hasta que encontró sus tijeras para vendajes. El héroe asintió y ajustó su agarre sobre el gato para entregarle a Izuku su linterna. Solo cortado y lejos de su piel. Si no puedes pasar por debajo de un lazo, déjalo y corta los otros primero. Entiendo. La gata refunfuñó un poco mientras trabajaban y sacudió la pierna cuando le quitaron el plástico de la extremidad. Había frotado la piel en carne viva en algunos lugares. Su cuello estaba en una forma similar cuando lograron liberarla. Izuku hizo un pequeño sonido angustiado en la parte posterior de su garganta cuando el gato inmediatamente trató de rascarle el cuello con una pata trasera. Eraserhead tomó su pata con una mano y se rascó las orejas con la otra. Relájate, niño problemático. La llevaré al veterinario por la mañana. ¿Tienes alguna gasa? Deberíamos evitar que lo empeore. Oh, bien. Mientras Izuku estaba ocupado vendando al gato, Eraserhead preguntó. ¿Por qué estás realmente aquí rescatando gatos a las 2 am? Izuku se congeló nuevamente, dándose cuenta de que todo este tiempo, Eraserhead se había quedado entre Izuku y la única salida al callejón. Izuku tragó saliva. Principalmente explorando. El héroe tarareaba mientras revisaba el trabajo de Izuku en los vendajes. Satisfecho con ellos, asintió. Y las gafas que ocultan la identidad y la armadura corporal son requisitos previos para eso, dijo tan suavemente que Izuku casi se perdió el sarcasmo. El rubor subió por su cuello y orejas mientras guardaba sus suministros de primeros auxilios. No hice nada ilegal. Eraserhead se paró con el gato en sus brazos e inspeccionó el callejón, comprobando el estado de los otros ocupantes. No, considerando todas las cosas, hiciste lo correcto. Te mantuviste a salvo y pediste ayuda. Buen trabajo. Aunque tengo que preguntarme por qué te pareces tanto a alguien que va a ser un justiciero. La mente de Izuku se aceleró, tratando de averiguar qué decir. Estaba recibiendo un montón de nada. ¿Cómo te llamas, niño? Mi nombre. Bien, esto podría responder. Ni siquiera fue tan difícil. Naizo. Ver. Eso no fue tan malo. Eraserhead hizo una pausa por un momento antes de gemir. ¿Eres el nuevo aprendiz de ese viejo? El héroe se masajeó la frente con una mano. ¿Conoces a Siupan Sensei? ¿Es ese el nombre que está usando ahora? Eraserhead se quejó para sí mismo. ¿Cuántos alias necesita un hombre? Me pregunto si él sabe. El héroe negó con la cabeza, luego estudió a Izuku nuevamente, algo calculador en sus ojos. Después de un tenso concurso de miradas que el héroe definitivamente ganó, Aizawa dijo, encuéntrame en la parte superior de la cafetería en 3rd Street a la medianoche del viernes. No llegues tarde. Luego se hizo a un lado y le indicó a Izuku que lo pasara y saliera del callejón. Izuku se fue confundido. Lo que acaba de suceder. Eraserhead solo, déjalo ir. Sabía sobre Siupan Sensei, lo que significaba que sabía que Izuku era un justiciero, pero no había arrestado a Izuku. En cambio, acabo de conseguir otro mentor. Shota observó al chico Hirose. Erasure no le había hecho nada. La única otra vez que no obtuvo una reacción completa fue con Knuckleduster, que no tenía peculiaridades. El chico no tenía peculiaridades. Eso respondió muchas preguntas que la llamada telefónica de Knuckleduster le había dejado. En realidad, no es de extrañar que la discriminación peculiar y la escuela de héroes fueran temas dolorosos. Shota tenía una idea del tipo de tratamiento al que se enfrentaba el niño en su vida diaria, si la cantidad de estúpidos que se convirtieron en delincuentes menores o intentaron suicidarse porque sintieron que no tenían otra opción era algo por lo que pasar, y la mayoría de las escuelas de héroes no lo hicieron. No tomó candidatos peculiares. O lo hizo, en teoría. Tal vez, y solo si el niño demostró ser lo suficientemente dedicado y hábil, si tenía el potencial, tal vez Shota podría convencer al joven justiciero de que se presentara cuando tuviera la edad suficiente. La mejor suposición de Shota fue un primer año en la escuela secundaria. Este niño era pequeño. La solicitud de Knuckleduster sugería que tenía todas esas cosas, pero Shota nunca podría estar demasiado seguro con el viejo. El tipo había recibido más de un par de golpes en la cabeza en el pasado. Tendría que verlo por sí mismo.
El percal que Naiso había encontrado se retorcía en los brazos de Shota, y él ajustó su agarre para evitar que se escapara. Claro, el gato se las había arreglado bien solo hasta este punto, pero ahora necesitaba ayuda. Y Shota lo vería dado. Miró en la dirección en la que se había ido Naiso. Rastrearlo con el conocimiento de su estado peculiar sería bastante simple, pero la llamada de Knuckleduster lo hizo detenerse. Si presionaba ahora, cualquier posibilidad de confianza se incendiaría. Dado que el niño no estaba haciendo nada ilegal en este momento, Shota decidió dejarlo así. El enfoque más lento tendía a ser el más eficaz de todos modos. Shota recordó la otra advertencia que Knuckleduster le había dado y rascó suavemente debajo de la barbilla del gato, rozando la gasa que cubría sus heridas. El niño claramente tenía experiencia en aplicar vendajes. Shota podía esperar un poco, pero si la situación de Naiso se volvía peligrosa, intervendría ya sea que se necesitara su ayuda o no. Siempre tuvo debilidad por los perros callejeros. Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3.